La semana pasada les comenté que normalmente en ese tipo de escuelas dominicales estamos trabajando una especie de predicación o enseñanza temática, ¿cierto? Gira alrededor de un tema. Pero esta mañana vamos a volver un poquito a como normalmente lo hacemos y vamos a enfocarnos solamente en un texto. Vamos a enfocarnos solamente en un texto que nos va a dar direcciones, nos va a ayudar a responder la pregunta que les planteé hace un momento. Y quisiera que por favor me acompañaran a Mateo 6, capítulo 6, versículo del 19 al 24. Mateo 6, versículo del 19 al 24. Y lo vamos a leer juntos. El texto dice lo siguiente: No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbe destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz cae en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o se apegará a uno y despreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Para responder a la pregunta, ¿cómo demanda el Señor que nos relacionemos de forma correcta con el dinero? Abordaremos este texto con fines didácticos desde el final hacia arriba. Desde el final hacia arriba, es decir, vamos a empezar a estudiar el versículo 24, luego el 22 y el 23 y terminaremos con el 19 al 21. ¿Listo? Y lo que vamos a ver en este momento o en este texto son tres principios que quiero que nosotros tengamos muy presentes. Lo primero es que en el versículo 24 entenderemos que para mantener una relación sana con el dinero, debemos reconocer a Dios como nuestro único Señor. No podemos tener dos señores. Luego, en el versículo 22 y 23, aprenderemos que para mantener una buena relación con el dinero, necesitamos tener una perspectiva correcta acerca de nuestras vidas. Y finalmente, en los tres primeros versículos, del 19 al 21, aprenderemos que para tener una buena relación debemos invertir en el lugar correcto, debemos invertir en el lugar correcto. Así que entrando en el texto de esta mañana, quisiera que lo primero que notemos es que Jesús, al decir estas palabras o estos versículos, él tenía en mente dos cosas. Tenía dos reinos en su mente, tenía dos perspectivas y hablaba acerca de dos señores. Eso lo encontramos en esos versículos. Conforme vayamos avanzando en cada una de estas diferentes principios, nosotros vamos a tener que tomar una decisión. Vamos a tener que elegir. Vamos a tener delante nuestro dos opciones a las cuales nosotros tenemos que tomar una decisión importante. Lo primero es que vamos a tener que elegir si vamos a servir a Dios o a las riquezas. Lo segundo es que vamos a tener que elegir entre tener una perspectiva mundana o una perspectiva basada en la eternidad. Y finalmente deberemos elegir que tenemos que invertir si hacemos tesoros en esta tierra o si hacemos tesoros en el cielo. Para poder entrar un poco más en el texto que nos atañe, quisiera que comprendiéramos primero el contexto en el cual el Señor lo escribió, en el contexto en el que el Señor dio estas palabras. En medio de todo, Él se encontraba predicando a un conjunto de sus discípulos, pero también se encontraban los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los escribas en ese momento. De hecho, muchas de las exhortaciones que encontramos en el capítulo 6 de Mateo eran exhortaciones que contrastaban a los discípulos de las enseñanzas y la hipocresía que los fariseos estaban enseñando en ese lugar. Él apuntó que deberían sus discípulos practicar la justicia, dejar de practicar la justicia delante de los hombres para ser vistos. Él nos enseñó en esos textos que era necesario ofrendar con discreción, era necesario orar de una forma correcta, era necesario ayunar en silencio. Y todo ese contexto, todas esas enseñanzas, las hizo con la finalidad de poder contrastar lo que los fariseos sí estaban haciendo. Ellos amaban los lugares privilegiados, ellos amaban ser vistos, ellos vivían una vida de hipocresía, pero sobre todo ellos eran materialistas, codiciosos, avaros, ambiciosos. De hecho, Lucas 16, en el versículo 14, dice que los fariseos eran amantes del dinero.
Esta era una cualidad o una característica de los líderes religiosos de ese momento. Estos hombres habían hecho del dinero el centro de su devoción. Eran lobos vestidos de ovejas y era necesario que el Señor confrontara el pecado de estos hombres, pero sobre todo, mis hermanos, que Él nos diera a sus discípulos y por extensión a nosotros luz y dirección. Para que a pesar de haber crecido en una sociedad tan difícil y tan adversa a los principios divinos, podamos honrar a Dios en medio de esto. Así que lo primero que quisiera que notáramos es este principio que quiero que tengamos presente. No podemos tener dos señores. No podemos tener dos señores. Mateo 6, versículo 24, que dice lo siguiente. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Lo primero que quiero que tengamos en claro y en consideración esta mañana es que para tener una relación correcta con el dinero, este dinero no puede ser nuestro Señor. El dinero no puede ser nuestro amo. Lo dije la semana pasada y lo vuelvo a traer a colación esta mañana. Francis Bacon, un filósofo y un estadista, dijo que el dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. La palabra señores que encontramos en este versículo es una palabra griega es una palabra griega llamada kurios, que muchas veces se traduce de la forma directa como amo, ¿ok? Y se refiere literalmente a un propietario de esclavos. No está haciendo referencia a un jefe, no está haciendo referencia a alguien que te contrata o te da un salario para que trabajes para él, sino que hace referencia a alguien que demanda exclusividad para sí mismo. Así como nosotros podemos tener 2 hermanos, 5 amigos, 3 hijos, pero solamente una esposa, de la misma forma nosotros podemos tener solamente un señor. La idea, como les decía entonces en este texto, es que este señor era un señor o era un propietario de esclavos, era un propietario de esclavos. Para un esclavo, mis hermanos, no hay tal cosa como un trabajo a medio tiempo, ¿cierto? Un esclavo no tiene un horario de trabajo y de pasada a las 6 de la tarde se retira a sus aposentos para descansar y tener un tiempo para sí mismo. Un esclavo le debe servicio en tiempo completo a su señor. Es propiedad de su amo y el amo lo controla completamente. Él está obligado a las demandas que su amo requiere de él. No tiene nada que él pueda dar a otra persona que no le pertenezca a su amo. Por lo tanto, no solamente es difícil, sino que es imposible servir a 2 señores y ser un esclavo entregado, fiel y obediente a ambos. Es necesario que nosotros tomemos una decisión acerca de quién es nuestro amo. El Nuevo Testamento, mis hermanos, se refiere a Cristo como nuestro Señor y como nuestro amo, ¿cierto? Y nosotros los cristianos somos referidos o mencionados muchas veces como siervos o como esclavos de Cristo. Pablo nos dice esta verdad o nos amplifica esta verdad en el capítulo 6 de Romanos, cuando él nos dice que antes de ser salvados por el Señor, nosotros éramos esclavos del pecado, el cual era nuestro amo y se enseñoreaba sobre nosotros. Pero cuando confiamos en Cristo, cuando creímos en Él, cuando el Señor nos concedió una nueva vida, nosotros ya no somos más esclavos del pecado, sino ahora hemos sido pasados a ser siervos de justicia. Siervos de justicia. Por lo tanto, no podemos afirmar que el Señor, que Cristo es nuestro amo, si nuestra lealtad y si nuestro servicio está dado al dinero o a cualquier otra cosa. No podemos servir al dinero, no podemos servir a 2 señores hermanos, de la misma forma que no podemos caminar hacia 2 lados al mismo tiempo. Juan Calvino hizo una frase o dio una frase en un momento referente a eso. Él dijo lo siguiente: donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Las órdenes, mis hermanos, de estos 2 señores son completamente opuestas. Esa es la razón por la cual no podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Uno nos demanda que caminemos por fe. Las riquezas demandan que caminemos por vista. Uno
nos llama a ser humildes y la otra nos llama o demanda de nosotros que seamos orgullosos e independientes. Uno nos ordena que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y el dinero nos ordena que nos fijemos en los bienes materiales y en las cosas que tenemos delante. Uno nos dice que miremos las cosas invisibles y las cosas eternas y el otro nos está invitando a que miremos las cosas visibles y temporales. Entonces aquí está la primera decisión que nosotros tenemos que tomar respecto al dinero para poder relacionarnos de una forma correcta. No podemos tener a dos señores. Es necesario que los creyentes, que nosotros tomemos una decisión. ¿Vamos a servir al Señor o vamos a servir a la iglesia, al dinero? No podremos relacionarnos de una forma correcta con el dinero si a este le damos un lugar que solamente le corresponde a Cristo. El Señor, nos enseña la palabra, es quien enriquece y es quien empobrece. Él es el dueño del oro y de la plata. Por lo tanto, su autoridad y su dominio están sobre nuestras riquezas y están sobre nuestras posesiones. Entonces, mis hermanos, les argumento y les digo esto porque es prácticamente insensato poner nuestras vidas y corazones en un Dios que en realidad es un ídolo, que no tiene la capacidad de gobernar sobre nuestras vidas. Podemos tener dinero, sí, y podemos amar a Dios también, pero no vamos a poder servir nunca a ambos de una manera fiel y de una manera leal. Cuando nosotros estamos persiguiendo el enriquecernos, cuando nosotros tenemos como objetivo en nuestras vidas el acumular riquezas y el hacer dinero, cuando nosotros identificamos que la razón por la cual nosotros trabajamos, nos esforzamos y nos levantamos cada mañana es para recibir nuestro salario, claramente hemos decidido orar al Dios equivocado. Estas palabras, mis hermanos, son una exhortación que el Señor da a nosotros en esta mañana. Una exhortación a que nosotros pongamos nuestros corazones delante de Él, que aprendamos a honrarlo y darle el lugar que a Él le corresponde. Cuando nuestro corazón sea exclusivamente para Dios, cuando en nuestro corazón esté Cristo sentado en el trono, solamente de esa forma vamos a poder darle al dinero el lugar que le corresponde. Y este regalo de Dios, que es el dinero, va a ser un acto de adoración a su nombre y va a glorificarlo y va a honrarlo. Pero hay un segundo principio que quiero que tengamos presente en esta mañana, y es que nosotros tenemos que tener una perspectiva correcta. Nosotros tenemos que tener una perspectiva correcta respecto a nuestras vidas. Vamos a dar unos segundos que a veces demora un poco la imagen en cambiar. Bueno, avancemos. Nosotros tenemos que tener como segundo punto una perspectiva correcta acerca de nuestras vidas. Así que luego de haber sido confrontados entre elegir servir a dos señores, el texto pasa ahora a hablarnos de dos perspectivas, ¿ok? Un segundo principio que tenemos que considerar para relacionarnos de manera correcta con el dinero. Y ese lo encontramos en el versículo 22 y 23 de Mateo capítulo 6. El texto dice lo siguiente: la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? Aquí, la visión física de la cual el Señor está hablando, el ojo puntualmente, es usado como una especie de metáfora, haciendo respectiva a la visión que las personas tienen acerca de la vida o acerca de la perspectiva que tienen los hombres acerca de acerca de todo lo que los rodea. Es la forma como los hombres pueden ver el mundo. Así como el ojo es el único canal de luz que tenemos y todo lo que sucede alrededor nuestro es principalmente percibido por lo que entra a través de nuestra mirada, del mismo modo la perspectiva o la forma como nosotros vemos el mundo y lo que nos acontece va a definir cómo nosotros nos relacionamos e interactuamos con todo lo que nos sucede. Cuando tenemos una perspectiva correcta del dinero, vamos a glorificar a Dios. Pero si tenemos una perspectiva o una visión errada, entonces vamos a deshonrar a Dios con este. Por eso es que es tan importante tener una perspectiva clara acerca de nuestra vida y acerca de todo lo que nos acontece. La forma como interpretamos el mundo, entonces, en otras palabras, va a determinar la forma como nosotros respondemos y actuamos a las diferentes circunstancias que enfrentamos.
Esa es la razón, mis hermanos, por qué los incrédulos son tan distintos a los creyentes. Los incrédulos ven la vida terrenal, como todo lo que tenemos. Argumentan que tenemos que vivir el hoy como si no existiera un mañana, ¿cierto? Consideran que la vida básicamente es nacer, crecer, reproducirse y morir. No ven más allá de lo que sus ojos físicos, sus ojos terrenales les permiten ver, aunque en lo profundo de sus corazones, aun cuando su propia conciencia lo señala y les argumenta que hay una vida mucho más allá de la que nosotros podemos experimentar en este mundo. Esa es la razón, esa visión del incrédulo es la razón por la cual ellos utilizan su dinero para fines egoístas, siempre tratando de satisfacer sus placeres en esta tierra. ¿Por qué? Porque no existe aparentemente nada más de que esta vida. Sin embargo, nosotros, como creyentes, tenemos que tener, en palabras del Señor, un ojo sano. Tenemos que tener una perspectiva correcta acerca de lo que está alrededor nuestro, una visión distinta. El Señor nos ha dado la mente de Cristo, nos ha concedido ojos espirituales, por decirlo de alguna forma, que nos permiten ver las cosas con una perspectiva eterna. Nosotros no somos personas que tenemos simplemente que limitarnos a ver las cosas de este mundo, sino que nuestra mirada tiene que estar puesta en lo porvenir, en lo que se encuentra por delante de nosotros. Sabemos que nuestras vidas simplemente en este mundo son el prefacio del libro, pero no son la novela completa, y entendemos que la vida en esta tierra es solamente el principio de la eternidad, Y tener una perspectiva completa, con la mirada puesta en las cosas celestiales, afecta completamente nuestro comportamiento, en general, pero de manera específica, con el dinero y con cómo nosotros administramos nuestras posesiones, cómo nosotros utilizamos nuestro dinero. Si es que queremos realmente relacionarnos correctamente con el dinero, tenemos que tener una perspectiva de nuestra vida y de nuestras posesiones a la luz de la eternidad. Tenemos que pensar que esta tierra es pasajera y que la eternidad es duradera, dura para siempre, ¿cierto? Y quiero ponerles una aplicación o una ilustración en ese momento. Imaginémonos que hoy día domingo, terminando el servicio, nos vamos a ir de viaje. Un viaje que hemos esperado durante varios meses. Vamos a ir a la playa, ¿ok? Y vamos a tener una maleta. Vamos a llevar en la maleta todo lo que nosotros necesitamos. Tomamos el avión, llegamos a este lugar, nos entregan las llaves de nuestra habitación del hotel y entramos. Lo primero que hacemos es comprar adornos para decorar la habitación. ¿Sí o no? No. Quizás evaluamos la comodidad del colchón para ver si compramos otro colchón para dormir cómodo esos días. No. ¿Compramos un televisor más grande de pronto para ver mejor las cosas? No, ¿cierto? Claro que no. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque entendemos que estamos de paso. Solamente vamos a estar unos días en ese lugar y no vale la pena invertir en algo que no es duradero. Pero si nosotros hemos ahorrado durante muchos años y con esfuerzo y con el fruto de nuestro trabajo, logramos comprar un apartamento propio, logramos tener algo, una casa que nos pertenece, quizás hasta la remodelamos, ¿cierto? Empezamos a comprar adornos, empezamos a comprar las cosas que necesitamos. ¿Por qué? Porque sabemos que ese es el lugar donde vamos a permanecer por lo menos el resto de nuestras vidas o muchos años. Entonces, de la misma forma, la perspectiva que nosotros tengamos acerca de nuestra estadía en este mundo y la perspectiva que tengamos respecto a la eternidad nos va a llevar a evaluar cómo invertimos nuestras posesiones, nuestros bienes y nuestro dinero en el tiempo que nos encontramos acá. Todo tiene que ver con tener una correcta perspectiva. Por lo tanto, esa perspectiva del creyente respecto al incrédulo, ¿cómo debe ser? Completamente diferente. Debe ser diametralmente opuesta. Si el incrédulo cree que eso es todo lo que tiene en este mundo, él va a invertir y él va a gastar sus bienes en las cosas de esta tierra. Pero si nosotros, los creyentes, entendemos que solamente este mundo es pasajero y estamos pensando y vivimos con una vida puesta en la eternidad, entonces nuestras inversiones deberían estar enfocadas en eso y alineados a esa perspectiva que nosotros atesoramos y guardamos en nuestros corazones. La realidad, que el comportamiento que tenemos respecto al dinero, los creyentes, debe ser diametralmente opuesto a la que los incrédulos tienen. Ambos vamos a enfrentar diferentes situaciones, pero vamos a interpretarla
situaciones similares, pero vamos a interpretarlas de maneras diferentes. Ambos vamos a ser administradores del dinero. Los incrédulos como los creyentes van a tener dinero en sus manos, pero debemos gastarlo e invertirlo de forma distinta. Hebreos 13 nos muestra el conocido pabellón de los héroes de la fe. Es un conjunto de hombres que decidieron creerle al Señor a pesar de las circunstancias que enfrentaban. Y quisiera que me acompañaran a Hebreos 11, al versículo 13 y 16. Vamos a leerlo todos juntos. El texto dice lo siguiente: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en que en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Se dan cuenta de la perspectiva eterna que estos hombres tenían? ¿Se dan cuenta que, como dice el texto en el verso 15, ellos no estaban pensando en la tierra de donde salieron? Ellos no estaban pensando en las circunstancias actuales, ellos no estaban pensando en qué hacer en este momento, sino que ellos tenían la mirada en una patria celestial, las cuales la anhelaban. ¿Estamos nosotros anhelando la eternidad? ¿Estamos nosotros pensando en cómo va a ser la eternidad y en cómo nosotros podemos pensar en esa ciudad que Dios está preparando? ¿Tenemos una perspectiva correcta acerca de nuestras vidas considerando la eternidad en medio de todo esto? Y ese principio de vivir a la luz de la eternidad, hermanos, no es algo nuevo, no es algo que está relacionado solamente con el dinero, está relacionado con cada aspecto y con cada área en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, 12, nos dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Pablo nos describe en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía estaba en los cielos. El apóstol Pedro nos recuerda en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que los creyentes tenemos una herencia en los cielos reservada para nosotros. Una herencia incontaminada, que no se marchita, que nunca perece, que nunca va a dejar de existir. Y Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, 18, que los sufrimientos del presente no son comparados con nada de lo que viene en la gloria venidera. Entonces hay un énfasis claro en las Escrituras a que comprendamos y a que entendamos que la abundancia de bienes en esta tierra no es lo relevante, sino que lo importante es ¿qué? La vida eterna. Es lo que se encuentra delante de nosotros. Somos llamados a ver todo lo que nos rodea con la mirada puesta en la eternidad, y eso, mis hermanos, involucra nuestras cuentas bancarias, involucran los gastos y las inversiones que nosotros hacemos constantemente. Y yo les quiero hacer una pregunta. Cuando usted realiza un gasto, cuando usted está pensando en hacer alguna inversión, ¿está seguro que está aplicando la perspectiva correcta? ¿Está seguro que está considerando la eternidad en medio de esta inversión? John Wesley decía que él valoraba las cosas solo en la medida que éstas tenían un valor en la eternidad. Él valoraba las cosas solo en la medida que éstas tenían un valor en la eternidad. Somos llamados a tener entonces, mis hermanos, una perspectiva correcta con respecto al dinero, donde la eternidad es lo más importante respecto a cómo lo gastamos o invertimos. Solo de esta forma vamos a poder tener una relación correcta con el dinero. Solo de esta forma vamos a utilizarlo de una forma que glorifica a Dios, que honra al Señor. Y es por eso que es realmente esto importante. Ahora, esto nos lleva a un tercer punto, ¿ok? Esto nos lleva a un tercer punto. Ya hemos comprendido que para poder tener una relación correcta con el dinero, debemos de elegir a un solo Señor, ya sea a Dios o ya sea a las riquezas. Hemos entendido que además para tener una relación correcta con el Señor, tenemos que tener una perspectiva puesta en la eternidad y no en las cosas materiales, no en las cosas presentes. Pero además, habiendo entendido esto, yo les quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo puedo invertir entonces mi dinero de una forma piadosa? ¿Qué principio bíblico
debería de utilizar o debería de seguir al momento de tomar una decisión. Y el texto de Mateo 6, versículo 19 al 20 nos lo dice. Jesucristo decía: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Lo primero que quiero que notemos en estos dos versículos es que hay un contraste, ¿cierto? Hay un contraste. Hay un contraste entre los tesoros del cielo versus los tesoros de la tierra, ¿ok? Tesoros de la tierra versus los tesoros del cielo. Hay un contraste. Pero nos dice que los tesoros terrenales no son seguros. Están expuestos a que la polilla y a que el óxido los destruya. Esos tesoros de la tierra están expuestos a que los ladrones los roben. Pero por el otro lado, hay los tesoros en el cielo, que son un tesoro seguro, por así decirlo, donde la polilla ni la herrumbre destruyen, donde los ladrones no penetran ni roban. Y acá hay un principio de inversión básico que todos tenemos que tener presente. Y es que cuando en lo natural alguien quiere invertir su dinero en algo, él tiene que considerar dos cosas. Primero, tiene que considerar o invertir en lo que mayor beneficio le va a otorgar, en lo que mayor rentabilidad le va a dar, pero por otro lado tiene que considerar lo que menos riesgo tiene para él, ¿cierto? Eso tiene toda la lógica. Eso no cambia, pero bueno, ahí está. Invierte en lo que menos riesgo tiene y mayor ganancia otorga. Yo les quiero explicar cómo podemos aplicar este principio de finanzas a la luz del texto que acabamos de leer. ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es lo sensato? ¿Qué es una mejor inversión? ¿Invertir en los tesoros de la tierra o invertir en los tesoros del cielo? Entendimos que los de la tierra no son seguros y entendimos que los cielos son eternos, ¿cierto? Si invertimos entonces en lo terrenal, hermanos, estamos haciendo una inversión que no solamente es arriesgada, sino que es una mala inversión. Es una mala inversión utilizar nuestro dinero y utilizar nuestros bienes en las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo en algo inseguro, en algo temporal. Mientras que si invertimos en las cosas celestiales o en los tesoros del cielo, nuestras inversiones están ganando una mayor rentabilidad, por decirlo de cierta forma, pero están ganando un valor eterno, algo mucho más relevante. ¿Qué creen que Dios espera de nosotros? ¿Qué creen que es lo que el Señor es esperando? ¿Que invirtamos en la tierra o que invirtamos en las cosas celestiales? Ahora, yo quiero recordarles algo que hablamos la semana pasada en este punto, algo que hemos visto anteriormente. Y es que yo no estoy diciendo que el Señor nos está llamando a vivir una vida de ascetismo. Yo no estoy diciendo que el Señor nos está llamando a vivir al estilo de Juan el Bautista. Notemos que el foco de este texto es la acumulación de tesoros, ¿en dónde? En el cielo. No la renuncia a los tesoros terrenales. El Señor no nos está llamando a ser pobres, sino a no acumular algo que no es necesario realmente. La palabra griega acumular hace referencia a apilar monedas, como cuando esos cobradores de impuestos tenían su mesa puesta y acumulaban monedas uno sobre la otra para demostrar cuánto dinero tenían a las personas a las cuales les estaban quitando el dinero. Es solo una vez, Jesucristo solo una vez y a una persona le demandó y lo llamó a dejar todo y a seguirlo. A dejar todo su dinero y a renunciar a todas sus posesiones y seguirlo. Y era el joven rico, ¿cierto? Y lo hizo porque básicamente este hombre amaba más su dinero que a todo lo demás. El problema de este joven no radicaba en la riqueza que él administraba, sino que el problema real del corazón de este hombre era que él no tenía la disposición de despojarse de todo esto para seguir a Cristo. Este hombre atesoraba su dinero y por eso Dios confrontó a ese ídolo de una forma directa. Las Escrituras, hermanos, nos enseñan que es posible ser piadoso y tener riquezas a la vez. Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras acerca de esto. Abraham, ¿cierto? Era un hombre muy rico para su época. Lo mismo que pues, seguramente ustedes recordarán cómo Job capítulo 1 empieza a describir todas las posesiones y todas las riquezas que este hombre tenía. Este hombre era económicamente poderoso en medio de su sociedad.
Sin embargo, nadie puede testificar en contra de la piedad de Abraham o de la piedad de Job. De hecho, hermanos, la Biblia nos exhorta a que nosotros tenemos que trabajar duro para ganarnos el sustento del día a día. Hay muchos textos, como los que pueden ver en sus pantallas o aquí en los videobim, que nos enseñan que es necesario trabajar duro. El libro de Proverbios está lleno de mandatos en contra de la pereza. Por ejemplo, el libro de Proverbios elogia a la hormiga, ¿cierto? Él dice acerca de ellas que las hormigas preparan en el verano su comida y recogen en el tiempo de la siega su mantenimiento. Proverbios 6, del 6 al 8. Dice también Proverbios 14, 23, que en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Proverbios 28, 19 dice que el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobrezas. Pablo nos dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, que tampoco coma. Y además dice en 1 Timoteo, capítulo 5 al 8, que si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por lo tanto, hermanos, es correcto que nosotros dejemos la pereza de un lado, que no utilicemos el pretexto de yo estoy invirtiendo en lo eterno y no me aferro a nada de lo natural no importa. No estoy diciendo eso, la Escritura enseña todo lo contrario, que debemos ser trabajadores diligentes, debemos honrar a Dios con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque es correcto proveer para nuestras familias. Es correcto hacer planes y planificar nuestro futuro, los gastos, las compras que nosotros queremos hacer hacia adelante. Es correcto hacer inversiones sabias también, incluso en esta tierra. Es correcto inclusive juntar o ahorrar dinero para tener un capital y poder poner un negocio que nos va a ayudar a generar dinero para nuestras necesidades y para la gloria de Dios. Lo que está mal, hermanos, es ser deshonestos. Lo que está mal es ser codiciosos. Lo que está mal es ser ambiciosos, es ser avaros. Ese es el problema que tenemos. Ganar de modo honesto el dinero, ahorrar y entregar y dar, ser generosos con otros es sabio y es bueno. Acumular y gastar en nosotros solamente es insensato. No solamente es insensato, sino que es pecaminoso, es ofensivo delante del Señor. El Señor, hermanos, no está buscando ermitaños como Juan el Bautista, sino que Él está buscando personas que inviertan en la eternidad. Él está buscando personas que inviertan en la eternidad. Debemos ser personas que utilizan sus recursos y que utilizan su dinero de una forma que glorifique a Dios. Y esto se hace solamente a través de la inversión en los tesoros celestiales. Ahora, notemos en ese mismo texto que el Señor no nos está recomendando que no acumulemos tesoro en la tierra. No es una recomendación la que Dios nos está dando. Es un mandato, es un imperativo. Él nos dice, no os acumuléis tesoros en la tierra. En otras palabras, Él está diciendo, iglesia, dejen de hacer tesoros en los lugares equivocados y empiecen a hacerlos en los lugares correctos, en los lugares que corresponden. ¿Cómo puedo yo diferenciar entonces, mis hermanos, entre esas dos inversiones? ¿Cómo puedo diferenciar cuando estoy invirtiendo en los tesoros terrenales y en los tesoros espirituales? Y la clave es la actitud del corazón. La clave es la actitud de nuestro corazón. ¿A qué me refiero con esto? Los tesoros terrenales se pueden calificar básicamente como inversiones egoístas, ¿ok? Donde el principal objetivo por el cual estoy gastando de mi dinero o estoy poniéndolo es satisfacerme a mí mismo sin considerar a Dios en medio de la ecuación, sin considerar un propósito más elevado como es el que es honrar al Señor. No es que todo gasto que yo haga en esta tierra es pecaminosa. No es que si yo me voy de viaje estoy pecando, si me compro una ropa nueva, o si adquirí un apartamento nuevo o un terreno nuevo, o si me remodelo mi casa, es pecaminoso. Yo no estoy diciendo eso. Podemos inclusive pagar la educación de nuestros hijos con el dinero. Pero lo relevante, hermanos, lo relevante en el proceso de decisión de compra que estamos haciendo nosotros es evaluar nuestros corazones, es evaluar nuestras motivaciones.
¿Cuál es la razón de fondo por la cual yo estoy haciendo esta inversión o este gasto? ¿Estoy buscando realmente honrar a Dios? Cuando estoy buscando un apartamento a donde mudarme, ¿estoy considerando solamente mi comodidad o estoy considerando cómo con esta decisión puedo honrar a Dios? Cuando tengo que elegir a qué universidad enviar a mis hijos para estudiar, estoy considerando cómo quiero que ellos vayan, cómo quiero que ellos desarrollen solamente su línea profesional. Estoy eligiendo la universidad que mayores opciones económicas le van a dar a nuestros hijos, o estoy considerando en medio de esta decisión también cómo puedo honrar a Dios de una forma que lo glorifique. Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacernos al momento de tomar una decisión de este tipo. Ahora, hay algo más. Nosotros podríamos inclusive estar haciendo gastos que tienen una etiqueta de piadosos, pero ser considerados como inversiones terrenales. Nosotros podemos ofrendar a la iglesia, nosotros podemos ayudar a un hermano que está pasando una necesidad, podemos inclusive destinar parte de nuestros fondos para apoyar un ministerio, pero si nuestro corazón en esa ofrenda o en esa actitud no está en agradar a Dios, si no tiene como fin un propósito egoísta o un propósito que me dé gloria a mí, entonces, hermanos, esas inversiones, por más piadosas que luzcan, no son consideradas como una inversión en los tesoros celestiales. Todo esto, hermanos, es un tema del corazón, es una forma en la actitud en cómo nosotros hacemos las cosas, cómo nosotros vamos a gastar nuestro dinero. Y recuerden nuevamente, la forma como nosotros gastamos nuestro dinero es un acto de adoración. ¿Vamos a adorar al Señor con esta decisión financiera que vamos a tomar o vamos a agradarnos a nosotros mismos o a los hombres solamente? Entonces dijimos hace un momento que el hacernos tesoros terrenales es una mala inversión porque no van a superar la prueba del tiempo. El misionero David Livingstone decía lo siguiente: yo no pongo valor en las cosas que poseo excepto en la relación que tienen con el reino de Dios. Son las mismas palabras que John Wesley dijo hace un momento, les mostré hace un momento. Yo no pongo valor en las cosas que poseo, excepto en la relación que tienen con el reino de Dios. ¿Tiene usted el mismo parámetro al momento de invertir o de gastar su dinero? ¿Se cuestiona si el uso de su dinero está relacionada con un tesoro celestial o está relacionado con un tesoro terrenal? Ahora, podemos notar que el Señor en ese texto no solamente nos hace una prohibición, sino también nos da una orden, ¿cierto? Que hagamos tesoros en los cielos, que acumulemos tesoros en los cielos. La misma palabra que Jesucristo utilizó de no acumular tesoros en la tierra, es decir, de no poner moneda tras moneda tras moneda sin una necesidad de gastarlo, es la misma palabra que utiliza para ordenarnos a nosotros como su pueblo que tenemos que acumular tesoros. Nosotros tenemos que llevar una cuenta, por así decirlo, que cada peso, cada decisión que nosotros tomamos sirva para acumular esos tesoros celestiales a los cuales Él nos ha llamado a invertir. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es lo realmente valioso? ¿Cuáles son los tesoros en el cielo a los cuales el Señor nos llama o nos invita a que invirtamos? En Mateo 13, quisiera que me acompañaran, en Mateo 13, en el versículo 44, nos da la siguiente parábola. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Este hombre quizás era como cualquiera de nosotros. Quizás tenía algunas propiedades, quizás tenía algo de dinero, tesoros, pero cuando este hombre encontró algo de mayor valor, estuvo dispuesto ¿a qué? A cambiarlo. Estuvo dispuesto a dejar todo lo que él consideraba valioso con la finalidad de obtener este nuevo campo o este nuevo tesoro. Les hago una pregunta, ¿nos da pena que él haya tenido que vender todas sus posesiones para adquirir ese nuevo campo? ¿Nos da pena eso? No, ¿cierto? ¿Saben por qué? Porque este hombre sabía que cuando comparó lo que él tenía, sus posesiones terrenales o todo lo que había gastado o acumulado durante su vida para considerar o comprar este nuevo campo, él encontró mucho más valor en esto, en este nuevo terreno. Él evaluó sus posesiones y las comparó con las del reino de Dios e el intercambio le pareció un buen negocio. Esa es la razón por la cual lo hizo. Lo mismo sucedió con Pablo.
En Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8, él decía lo siguiente: pero todo lo que para mí era ganancia, todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, ¿en vista de qué? Del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Es el mismo principio. Cuando el apóstol vio todas sus posesiones, cuando él vio todos sus títulos, cuando él vio toda su posición, a la luz del incomparable valor de conocer al Señor, se dio cuenta que eran basura. Tuvo la misma actitud del hombre de rechazar todo lo que tenía con tal de adquirirlo. Y aquí hay algo importante, la idea es clara. Cuando nosotros comparamos, cuando nosotros entendemos que nuestro dinero y que nuestras posesiones, a la luz de la eternidad, a la luz de lo que realmente es importante en las palabras del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que esas realmente no son relevantes, son vanas. Van a desaparecer, van a dejar, no son realmente importantes. Y vamos a tener una mayor actitud o una mejor disposición de poder utilizar nuestros recursos, no en las cosas que solamente nos satisfacen, sino en las cosas que van a permitir que nosotros acumulemos tesoros en los cielos. Vamos a estar dispuestos a intercambiarlas. De hecho, en este texto estamos viendo que hay una oportunidad increíble que el Señor nos da. Y es la poder intercambiar un tesoro que tiene una fecha de caducidad por un tesoro que tiene un valor eterno. Nosotros tenemos la opción de cambiar nuestros tesoros terrenales, donde las polillas y el óxido o el herrumbre lo destruye, nuestros tesoros terrenales donde los ladrones roban, podemos cambiarlo por tesoros invaluables con seguridad eterna y con un mayor valor. Tenemos la oportunidad, hermanos, de reinvertir nuestros tesoros en algo de mucho mayor valor. Tenemos la opción de tomar lo que hoy día tenemos en el presente y de alguna forma reinvertirlo en la eternidad, en las cosas que realmente van a ser de bendición y van a ser duraderas. Nuestro dinero actual, hermanos, puede ser utilizado para comprar tesoros inseguros que no van a saciar nuestros corazones, o pueden ser invertidos en tesoros celestiales que van a redundar en beneficio para nosotros. Un pastor inglés del siglo XX, de inicio del siglo XX, llamado Campbell Morgan, escribió lo siguiente: usted debe recordar con la pasión ardiéndole por dentro que no es hijo del hoy, no es de la tierra y es más que polvo. Usted es hijo del futuro, pertenece a las eternidades, es el vástago de la deidad. Las medidas de su vida no pueden estar limitadas por el punto en el que el cielo azul besa la tierra verde. Todos los hechos de su vida no pueden abarcarse en una pequeña esfera sobre la cual usted vive. Usted pertenece al infinito. Si hace su fortuna en la tierra, alma pobre, triste y tonta, ha hecho una fortuna y la almacena en un lugar donde no puede tenerla. Haga una fortuna, pero atesórela donde ésta lo salude en el amanecer de la nueva mañana. Esas palabras deberían tocar nuestros corazones, deberían llevarnos realmente a evaluar que somos realmente creados por Dios para poder invertir nuestras posesiones en la eternidad, invertir proactivamente en la eternidad y de esa forma tener una buena relación con el dinero, porque vamos a estar usándolo de una forma que glorifique al Señor. El texto que estamos estudiando esta mañana dice en el versículo 21, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y ese texto lo abordamos rápidamente la semana pasada, pero las palabras del Señor fueron directas y muy claras. Lo que hacemos con nuestras posesiones, mis hermanos, el día de hoy, es un indicador claro de lo que hay en nuestros corazones. ¿Estamos invirtiendo en las cosas terrenales el día de hoy o estamos invirtiendo en las cosas celestiales? No solamente tenemos un mandato de invertir en los tesoros celestiales, sino que las palabras de Cristo nos llevan a reflexionar dónde se encuentran nuestros corazones el día de hoy. El lugar donde ponemos nuestras inversiones es lo que nosotros realmente amamos. Esto lo hablamos el domingo pasado, ¿cierto? El dinero es importante porque muestra lo que nosotros valoramos. Y si en este momento yo pusiera en esas pantallas nuestros extractos bancarios, los extractos que nos envía el banco con los gastos que hemos tenido con la tarjeta de crédito, ¿nos avergonzaríamos o no lo haríamos? Ese documento no miente, muestra lo que realmente amamos.
En Él podemos ver en qué está nuestro corazón. Para poder tener una relación correcta y piadosa con el dinero, es necesario entonces, mis hermanos, que invirtamos en las cosas celestiales. Entonces, yo les quiero volver a preguntar, ¿cuál es su tesoro? ¿Cuál es su tesoro? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro dinero? Cada posesión que nosotros administramos en esta tierra puede convertirse o en una tentación o en una oportunidad de inversión que va a traerle la gloria a Dios. Si el Señor lo permite, la próxima semana vamos a hablar de una forma tangible y de una forma particular en cómo nosotros podemos hacernos tesoros en el cielo. Estoy hablando de la generosidad, hermanos. Vamos a spoilear un poquito la clase próxima. Estoy hablando acerca de la generosidad. La generosidad, hermanos, no solamente trae gloria a Dios, sino que la generosidad también es de bendición para nuestros hermanos, para aquellos que reciben el beneficio de esa generosidad que nosotros estamos dando, pero la generosidad también guarda nuestros corazones y nos ayuda también son para nuestro beneficio. Pero quiero terminar con una última historia, que espero que nos lleve a reflexionar sobre lo que hemos pensado en esta mañana. Alfred Nobel fue un químico suizo que hizo su fortuna al inventar la dinamita y una serie de compuestos que fueron utilizados luego por diferentes gobiernos en los países para crear explosivos. Un día, el hermano de Alfred Nobel falleció y la prensa francesa cometió un error al creer que el que había muerto era él, el científico. Y él sacó un obituario, unas palabras que iban a colocar en medio de la tumba de este hombre. Y decía lo siguiente: aquí yace el hombre que se hizo rico ayudando a los hombres a matarse mutuamente. Cuando Alfred leyó este periódico, él decidió dar a su vida un giro de 180 grados. Él dedicó lo que le quedaba de vida y el tiempo en esa tierra y todo su dinero, toda su fortuna en poder apoyar diferentes proyectos y beneficencias a favor de la paz. De hecho, esa es la razón por la cual él fundó los premios Nobel que hoy día nosotros conocemos. Él invirtió millones de dólares y mucho tiempo para cambiar su legado, para cambiar el rol o cómo la historia lo recordaría. Muy pocos hombres, hermanos, tienen esa oportunidad de poder ver qué pondrían sobre nuestros obituarios el día que nosotros ya no estemos en esta tierra. Pero imaginémonos por un segundo que nosotros pudiéramos ver nuestro obituario, pudiéramos ver nuestra lápida. ¿Qué creen que colocarían ahí? ¿Qué creen que diría de cada uno de nosotros? ¿Seremos recordados como una persona que acumuló tesoros en la tierra, que atesoró y gastó su vida en algo vano? ¿O seremos recordados como alguien que hizo tesoros y en el cielo? Y es aquí donde nosotros tenemos que tomar una decisión respecto a los gastos y a la forma en cómo invertimos nuestro dinero. Martín Lutero dijo que en su calendario solamente habían 2 días, solamente 2 días, el día de hoy y el día que esté parado delante de Cristo. Usemos nuestros recursos, hermanos, invirtiendo el dinero, nuestro dinero, a la luz de aquel día. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la dirección, Señor, por la luz que tú traes a nuestros corazones, Señor, a través de ella. Gracias, Padre, porque nosotros podríamos seguir ciegos en nuestros pecados, Señor, utilizando nuestros bienes de una forma egoísta, Señor. Pero tu palabra, Señor, es lumbrera nuestro camino, Señor, y transforma nuestros corazones, Señor, nos confronta, nos exhorta. Yo te pido por cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, que nos inquiete, Señor, a evaluar cómo nosotros administramos los bienes que tú pones en nuestras manos, Señor. Por favor, ayúdanos a recordar y a cuestionar, Señor, cada gasto, cada inversión que nosotros hagamos a la luz de la eternidad, Señor, cómo podemos glorificarte. No queremos honrarte solamente con nuestras actitudes, no queremos honrarte solamente con nuestros pensamientos. Queremos honrarte también aún con nuestros gastos y con el dinero que tú pones en nuestras manos para administrar. Concédenos, Señor, una perspectiva bíblica acerca de la generosidad, Señor. Danos corazones desprendidos, Señor, y que tengamos presente que es la forma como tú mandas a que nosotros acumulemos tesoros en los cielos. Te damos gracias por todo eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.